Licenciada, disculpe, no se le escucha. Bueno, yo no le escucho. Dicen, por favor, no se le escucha. Licenciada, disculpe, no le escucho. A ver, me avisan, por favor, si se escuchan en este momento. ¿Se escucha? No se le escucha nada. Está mal su audio, creo, Licen, porque no se le escucha. Ya me voy a desconectar un ratito, por favor. Compañero Jefferson, ve apagando el micrófono, por favor. Gracias. Ya, me avisan, por favor, si tenemos audio. Ahí se le escucha, Licen. Ya, gracias. Ya, entonces, en la anterior clase nosotros hablamos acerca de la formación de los compuestos químicos. Teníamos los compuestos binarios, los ternarios, los cuaternarios, y nos quedaba pendiente hablar acerca de estos compuestos ternarios y cuaternarios. Nos quedamos en la función de los hidróxidos, y lo que hoy vamos a completar es acerca de los oxácidos, las oxisales neutras, las oxisales ácidas, las oxisales dobles y las oxisales mixtas. Entonces, en anterior clase vimos los óxidos metálicos que se formaban de la unión de un no metal más el oxígeno, formaban un óxido ácido. Ya teníamos el óxido ácido, ¿sí? Y el óxido básico, ¿sí? La diferencia era que el óxido básico estaba formado por un metal más un oxígeno, ¿sí? Y el óxido ácido formado por un no metal más el oxígeno. Y también recuerden que a los óxidos ácidos los llamábamos anhídridos. Hablamos también de los hidróxidos, ¿sí? Vemos aquí que el hidróxido se forma por la unión de un óxido básico que reacciona con agua y se forma el hidróxido. Y aquí vemos este radical OH, que era una característica de los hidróxidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, hidróxido de litio, hidróxido de calcio, hidróxido de cobalto 2, de cobalto 3, hidróxido de berilio, hidróxido de hierro, ¿sí? Hasta aquí nos quedamos en la anterior clase. Vamos a hablar
de los óxidos dobles o salinos, ¿sí? Son compuestos que resultan de la combinación de dos óxidos diferentes, pero con el mismo metal, ¿ya? Para nombrar, se usa el nombre genérico, que sería el óxido salino, y el específico, que es el nombre del metal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sabemos que el hierro es un elemento metálico que tiene dos valencias, ¿verdad? Valencia 2 y valencia 3, ¿ya? Para formar un óxido doble significa que aquí, por ejemplo, tengo un óxido, ¿sí? El monóxido de hierro, ¿sí? Y acá también tengo, ¿sí? Un trióxido de dihierro, ¿ya? Se están uniendo para formar el óxido doble o salino, ¿ya? ¿Cómo se va a nombrar? Tengo que escribir la palabra óxido y también la palabra salino. ¿Y de qué? ¿De qué elemento es? Ya sabemos que es de hierro. Entonces es óxido salino de hierro, ¿ya? ¿Y qué hago aquí? Tengo un hierro y acá tengo dos hierros, ¿sí? Si yo uno una molécula de hierro más dos moléculas de hierro, ¿qué voy a tener? Tres moléculas de hierro. Y si uno igualmente una molécula de oxígeno con tres moléculas de oxígeno, voy a obtener cuatro moléculas de oxígeno, ¿verdad? Sumo los átomos que conforman estos dos óxidos, ¿ya? Básicos. Y aquí vemos cómo se llama esto. Aquí están los nombres. Óxido salino de hierro, ¿ya? O también lo puedo llamar óxido, ¿sí? Ferroso, porque este de aquí es óxido ferroso y este de acá es óxido férrico, entonces llamaría óxido ferroso férrico o eh, según el número de átomos que tenga, ¿verdad? Tetra, que tiene 4 átomos de oxígeno, tetraóxido de trihierro, que tiene 3 hierros, trihierro. O puedo poner simplemente óxido de hierro y entre paréntesis las valencias, ¿sí? De que tuvo el hierro que formó el primer óxido y el segundo óxido. Aquí actuó con valencia 2 y aquí actuó con valencia 3. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Em, También tenemos la función de los ácidos hidrácidos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí en esta combinación de hidrógeno con no metales? ¿Sí? Entonces, tenemos un grupo de los halogenados, ¿sí? Que están en el grupo 7. ¿A quiénes son? El flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿ya? Estos son no metales halogenados. Y también tenemos los calcógenos, como el azufre, ¿sí? Tenemos, ¿ya? El selenio y el teluro. Entonces, aquí está la fórmula de cómo se forma el ácido hidrácido. Entonces, ¿qué va a reaccionar? Siempre un hidrógeno con un no metal, con cualquiera de estos no metales que ya les mencioné, para formar el ácido hidrácido, ¿ya? ¿Y cómo se va a formular o a escribir? Vamos a escribir primero el hidrógeno y luego el nombre del no metal y vamos a intercambiar las valencias. Aquí recuerden siempre el hidrógeno actúa con número de oxidación +1, ¿ya? En cambio, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo actúan con número de oxidación -1, el azufre y el selenio y el teluro con número de oxidación -2, ¿ya? Si estos compuestos se disuelven en agua, dan origen a ácidos, por eso se llaman hidrácidos. Y aquí tenemos las nomenclaturas, ¿sí? La tradicional. Siempre voy a utilizar esta palabra que se llama hídrico para denominar que es un ácido hidrácido. Vemos aquí, mire, vemos hidrógeno y cloro.
vemos el hidrógeno y el no metal, que es el cloro. ¿Ya? Aquí adelante siempre está el hidrógeno seguido del cloro o del bromo o del yodo o de cualquier no metal para formar el ácido. ¿Ya? ¿Y cómo leo? Leo de derecha a izquierda. Primero leo desde aquí, cloruro, ¿sí? Siempre voy a añadir esta terminación uro, cloruro, bromuro, yoduro. Esta palabra uro me va a indicar que es un ácido. Cloruro de hidrógeno, ¿ya? Aquí, ¿cómo leería? Bromuro de hidrógeno, aquí, yoduro de hidrógeno, ¿sí? En una nomenclatura sistemática, ¿ya? Recuerden que si todos estos se diluyen en agua, ¿sí? Van a formar los ácidos hidrácidos. También puede llamarse en disolución acuosa, es decir, que se ha diluido en agua, el ácido clorhídrico, ¿ya? En lugar de decir cloruro de hidrógeno, también se puede llamar ácido. Pongo antes la palabra ácido y la terminación hídrico. Sí, significa que el ácido está diluido en agua. Sí, por ejemplo, esto sería ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico. ¿Sí? ¿Ya? Ahora tenemos los oxácidos. ¿Ya? Las combinaciones binarias del hidrógeno con halógenos y calcáneos son ácidas, excepto el agua. ¿Ya? Otros compuestos con propiedades ácidas caracterizadas por contener oxígeno en la molécula son los oxácidos y tienen esta fórmula. Aquí siempre un oxácido por esta molécula de agua va a tener hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno ya saben que siempre actúa con oxidación +1. Aquí puede haber X que representa a un elemento no metálico o no metálico con número de oxidación positiva y el oxígeno igual siempre con número de oxidación -2. ¿Ya? Se clasifican y se nombran según el número de oxidación del átomo central. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vemos aquí esta molécula. Vemos que aquí hay 4 hidrógenos. Aquí vemos el fósforo en el centro. En este caso, el fósforo. Vemos aquí el oxígeno. ¿Ya? Recuerden el hidrógeno aquí. ¿Sí? Está actuando siempre con +1 y el oxígeno con -2. ¿Cómo sé la valencia que está actuando el fósforo? Pues tengo que calcular el estado de oxidación con la fórmula que aplicamos en los anteriores ejemplos, en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿con qué oxidación, con qué número de estado de oxidación estaba el hidrógeno? Con +1, ¿verdad? Y aquí el oxígeno con -2, ¿verdad? Así, y del fósforo todavía no sé, por eso pongo X. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que realizar la multiplicación, ¿verdad? 4 por 1, 4. 7 por 2, 14. ¿Ya? Y aquí el 2 multiplicar por X. Mire, aquí y planteo esto, mire. 4 por +1 más, y sumo todo esto, más el 2 que multiplicaba X y sumo el 7 que multiplicaba al -2, ¿verdad? Y todo esto igual a 0, ¿verdad? 4 por +1, 4. 2 por X, 2X, ¿verdad? Y 7 por -2, -14. ¿Ya? 7 por -2, -14, aquí está. Y todo esto igual a 0, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar X, ¿verdad? El 4, como está aquí sumando, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Y el 14 que está restando pasa al otro lado
a sumar. Sería 14 menos 4, 10. ¿Ya? Y el 2 que está multiplicando X pasa a dividir al otro lado. Por eso sería 10 dividido para 2, 5. En este caso, el número de oxidación del fósforo, ¿sí? Es 5. ¿Ya? Entonces aquí ya no sería X porque ya sabemos que aquí es 5. ¿Sí? ¿Ya? Este es el número de oxidación del fósforo. Ahora, para nombrarlo, ¿sí? Voy a poner igualmente siempre la palabra ácido porque es un ácido. Ven, siempre que hay hidrógeno es un ácido, ácido, ¿sí? Como aquí está 7, ¿no es cierto? Voy a leer igualmente de derecha a izquierda. Siempre se lee así, de derecha a izquierda. Ácido, hepta, ¿sí? Porque hay 7 oxígenos, heptaoxo, 7 oxígenos, heptaoxo, porque hay 2, difosfórico. Ahora, ¿por qué aplico la terminación ico a la palabra fósforo? Porque podría ser fosforoso, ¿no es cierto? Pero en este caso, el fósforo está actuando con valencia 5, por eso aplico la palabra, la terminación ico, porque es una valencia mayor. Por eso es difosfórico. Y entre paréntesis, el número de oxidación, que aquí en 5 en números romanos, que ya calculamos, este 5 aquí, ¿verdad? Entonces, todo esto se llama ácido heptaoxodifosfórico 5. ¿Ya? Aquí tenemos el ácido tetraoxomangánico 7. ¿Qué significa esto? Ácido va a haber un hidrógeno, ¿verdad? Tetraoxo significa que va a haber 4 oxígenos. Aquí está, oxígenos con 4. ¿Ya? Mangánico, que es el manganeso. Aquí está el símbolo del manganeso. Mn. Y dice que está actuando con número de oxidación 7. Aquí el número de oxidación sería 7. ¿Ya? Acá tengo más ejemplos. ¿Ya? Veo aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Ven? Todos comienzan primero con hidrógenos porque son ácidos. En el medio puede estar un metal o un no metal. Y al otro lado, al final, el oxígeno. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, este de aquí son nos da ejemplos, por ejemplo, del cloro con valencia 1, con valencia 3. ¿Ya? Aquí el con valencia 5 y con valencia 7. Entonces el cloro tiene varias valencias, tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. Igualmente, el bromo y el yodo también tienen estas mismas 4 valencias porque son del mismo grupo. ¿Ya? Entonces, aquí, miren, vamos a ver el ejemplo solo con cloro. ¿Ya? Si tiene la menor valencia, ¿con qué prefijo y sufijo actuamos? Con estos, ¿verdad? Hipo y oso. Al siguiente que le sigue con una valencia un poco más alta, con la terminación osa, con el que tiene valencia igual más alta, luego ico, y una valencia con 7 que sería más alta, con per e ico. Entonces, usábamos estos prefijos y sufijos según el número de oxidación que tengan estos átomos. Ya, si tengo 1, ¿sí ven? Todos los que tienen número de oxidación 1, en este caso del grupo 7, utilizan hipo y oso. Acá también, aquí miren, hipocloroso
hipobromoso, hipoyodoso, ¿ya? Y anteponiendo la palabra ácido a todos, porque vemos que es la presencia del hidrógeno. Acá, mire, ácido cloroso, ácido bromoso, ácido yodoso. Todos estos están actuando con valencia 3. Aquí, ácido clórico, ácido brómico, ácido iódico. ¿Ya? Aquí vemos el ácido perclórico, ácido perbrómico, ¿sí? Y el ácido, ¿sí? Periódico. Y si se fijan, mire, tienen la misma estructura. Aquí oxígeno 1, aquí oxígeno 2, oxígeno 3, oxígeno 4. ¿Ven? No, pasa lo mismo en el cloro, en el bromo y en el yodo. ¿Ya? Aquí, miren, tenemos este otro grupo. Estos van a actuar en cambio, ¿sí? Con valencia 4 y con valencia 6. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos, ¿sí? Con el azufre, con el selenio y con el teluro. ¿Ya? Aquí vemos el azufre, que en este caso actúa con valencia 4, ¿sí? Sí, ácido sulfuroso, ¿sí? Ácido sulfuroso. Y aquí tenemos ácido disulfúrico, ¿ya? Igualmente acá el ácido sulfúrico, el ácido disulfúrico, el ácido selenioso, el ácido selénico, el ácido teluroso, el ácido telúrico, ¿sí? Menor valencia oso y mayor valencia, siempre la terminación ico. Aquí tenemos otro grupo de los nitrogenoides, que está el nitrógeno, el fósforo, ¿sí? Y el arsénico, ¿sí? Vemos aquí que actúa con valencia 1, 3 y 5. Todos con la palabra ácido, ¿verdad? Aquí utilizo hiponitroso, ¿sí? A la menor valencia y a la mayor valencia que sería aquí la palabra nítrico, ácido nítrico, ¿ya? Y aquí el que le sigue, ácido nitroso, ¿ya? ¿Qué más? Vemos aquí un ejemplo con el fósforo, ¿sí? Ácido fosforoso, ¿ya? Aquí el ácido fosfórico. Acá tenemos otro ejemplo del ácido arsenioso, ¿sí? Y del ácido arsénico, ¿ya? Acá tenemos grupo de los carbonoides con el carbono y el silicio, ¿sí? Actuando solo con valencia 4. Aquí vemos, ¿sí? Que vemos la presencia del carbono, hidrógeno, carbono y oxígeno. Aquí, ácido carbónico. Y aquí, ¿sí? Tenemos el ácido metacilílico y el ácido ortosílico. El boro con valencia 3. El ácido metabórico y el ácido ortobórico. Ya, vamos a seguir hablando del óxido, ¿sí? Del oxácido, pero ya no de no metales. Todos estos de aquí son no metales. Vamos a hablar ahora de metales, ¿sí? En este ejemplo, los metales de transición que tienen un número elevado. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura? Hidrógeno, metal y oxígeno. Hidrógeno con valencia con estado de oxidación más 1 y oxígeno con menos 2, ¿sí? Y tendría que calcular aquí, por ejemplo, cuál es el estado de oxidación del manganeso, ¿ya? Aquí tengo el ácido mangánico, ¿sí? El ácido rénico, el ácido crómico, ácido permangánico, ácido perrénico,
ácido dicrómico. ¿Ya? Entonces siempre la palabra ácida antes del elemento. ¿Ya? Y este sufijo, ¿sí? Ico es por el número de la valencia, que es un número, como ya dijimos, elevado. Reglas para formular los oxácidos, ¿sí? Los sufijos oso e ico y los prefijos hipo y per nos indican el número de oxidación del elemento central. Y los prefijos meta y orto, la existencia de menos o más hidrógenos y también si hay más o menos oxígenos. El prefijo di siempre significa 2, significa que hay un número de átomos en el elemento central que es el doble de lo esperado. ¿Cuál es la importancia de los ácidos? Sí, pues sirven en la industria química para elaborar varios productos, para el aseo personal, ¿sí? Para la limpieza, como en la parte de salud, en medicina. Sin embargo, estas concentraciones son muy irritantes. Hay que saber controlar para que no haya daños en la piel. Igualmente, los hidrácidos que ya hablamos, ¿sí? Que eran los hidrógenos más los no metales, están presentes en champús, pastas dentales, acondicionadores, en cosméticos, ¿ya? En productos, como vemos en general, de belleza, maquillaje y aseo. También usado para la fabricación de algunos alimentos. Los ácidos oxácidos, ¿sí? Como el ácido nítrico, sirve para fabricar abonos, plásticos, explosivos, medicamentos, colorantes. El ácido carbónico, ¿sí? Se usa en la jardinería, está compuesto en las bebidas gaseosas, helados, alimentos congelados. El ácido sulfúrico para la fabricación de fertilizantes, detergentes, papel, refinación del petróleo y procesamiento de metales. Aquí nos hablan acerca de las características de los ácidos, ¿ya? El sabor es agrio o ácido, como el tomate, es un ácido, sí, es un alimento ácido. Modifican el color de los indicadores, ¿ya? Igualmente como los cítricos, que son los frutos cítricos ácidos, desprenden hidrógeno cuando reaccionan con metales, ¿sí? Por ejemplo, las bebidas carbónicas, y cuando reaccionan con las bases, las propiedades de ácidos desaparecen, como el café negro, porque lo opuesto a un ácido es una base, ¿ya? Por eso si se une un ácido y una base, se neutralizan. La función sal, ¿sí? Llamamos sales a los compuestos que son el resultado de la unión de un catión, ¿sí? Con un anión distinto al hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un OH o un grupo OH o hidróxido, o hidroxilo o y un oxígeno. La mayoría de las combinaciones binarias, ¿sí? De un metal con un no metal son sales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos Na, que es el sodio, y Cl, que es el cloro. El sodio actúa en este caso como un metal con valencia +1 y el cloro en este caso como un no metal con valencia -1. ¿Ya? Entonces aquí
el sodio es un cation y el cloro es un anión, ¿sí? Cation con carga positiva y anión con carga negativa, ¿ya? Acá veo otro ejemplo, la K del potasio y la S del azufre. El potasio sería el cation que actúa con +1 y el azufre el anión que actúa con -2, ¿ya? Y son una sal, ¿sí? Cuando son una sal, tengo que poner la palabra uro. Entonces, cloruro de sodio, ¿sí? Leo igualmente de derecha a izquierda. Cloruro de sodio, ¿ya? Aquí sería sulfuro de potasio, ¿ya? Leo desde el azufre hacia el potasio. Sulfuro de potasio. Aquí otro tipo de sales, las halógenas neutras, ¿sí? Que resultan de la combinación entre metales y no metales, ¿sí? De la familia 6 y 7. Y hay una neutralización de los hidrogeniones del ácido y los OHs de las bases. ¿Ven cómo se neutraliza? Por ejemplo, aquí ya sabemos que como hay un OH, es un hidróxido, ¿verdad? Hidróxido de sodio. Siempre que hay OH es una base, ¿ya? Y aquí vemos el H es un ácido, ácido clorhídrico, ¿ya? Si se une una base con un ácido, ¿sí? Y sabemos, por ejemplo, aquí que el cloro pertenece a la familia 7, ¿ya? Se unen, ¿qué van a formar? ¿Sí? El cloruro de sodio y agua. ¿Por qué? Este sodio, ¿sí? Sodio se va a unir con el cloro. Vemos aquí, se une el sodio y el cloro formando cloruro de sodio. Y aparte han formado una molécula de agua. ¿Cómo se formó? Porque se unió el OH del hidróxido más el hidrógeno del ácido para formar una molécula de agua. ¿Ya? Y se ha formado aquí el cloruro de sodio. ¿Ya? Se unen estos dos iones, cloro y sodio y agua. Y se forma el compuesto salino llamado cloruro de sodio. Acá tenemos otro ejemplo, mire. Este es hidróxido de calcio, que es una base. Y aquí tenemos un ácido, que es el ácido clorhídrico. Tengo dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Se va a unir este metal con este no metal. Se va a unir, es decir, el calcio con el cloro para formar cloruro de calcio. Y aparte se va a unir el OH, ¿sí? Con el hidrógeno para formar una molécula de agua. ¿Ya? Igualmente aquí vemos hidróxido de calcio más cloruro más ácido clorhídrico, ya se están uniendo para formar cloruro de calcio más agua, ¿ya? Y aquí el OH con el hidrógeno se neutralizan para formar agua. ¿Ya? Aquí nos explican acerca de la formulación, ¿sí? O sea, de cómo vamos a escribir. Entonces, vemos como primero escribimos el metal, que en este caso es el calcio, seguido del símbolo del no metal, que es el cloro, y se intercambian valencias, ¿verdad? El calcio que tiene valencia 2 le da su valencia al cloro, y el cloro que tiene 1 también pasa hacia abajo con la valencia 1. Y las nomenclaturas tradicional, stock y sistemática, sí, que ya sabemos, siempre vamos a usar la palabra uro porque es una sal, sí, por eso es cloruro, bromuro, yoduro. Y en la stock, sí, vamos a escribir entre paréntesis la valencia, sí. Eh, sí. Y en la parte, en la nomenclatura sistemática, pues vamos a dar lectura
utilizando los prefijos mono, di, tetra, penta, dependiendo del número de átomos que contenga el compuesto, ¿sí? Las oxisales neutras se forman al reaccionar un hidróxido con un oxácido. Obtenemos una oxisal neutra y agua. Aquí vemos estos cristales, ¿sí?, de sal, que son sulfato de calcio. Y aquí vemos igual cristales de yeso. Vemos aquí el hidróxido de sodio, ¿sí?, con este ácido, ¿sí?, oxácido, que se unen para formar esta oxisal neutra, ¿sí? Como vemos aquí, está formándose el clorato de sodio y agua. Vemos aquí cómo se forma esta sal neutra. Vemos aquí el hidróxido de calcio, ¿sí?, OH, es un hidróxido de calcio. Y esta oxisal, que es el ácido sulfúrico, H2SO4, ácido sulfúrico, ¿sí? Se une el calcio de aquí de la base del hidróxido más este grupo SO4 para formar sulfato, ¿sí?, de calcio y agua. ¿Ya? El agua se forma, ya saben, de la unión del OH con el hidrógeno. ¿Ya? Entonces siempre escribo primero el metal, ¿sí?, luego seguido de este ion, que es poliatómico porque tiene azufre y oxígeno, y se intercambian las valencias. ¿Ya? Aquí tenemos la nomenclatura tradicional, ¿sí?, que aquí voy a usar ito y ato. Ya no voy a usar ni oso ni ico. Ahora se cambian a estos de aquí, ito y ato. ¿Ya? Al de menor valencia, ito, y al de mayor valencia, ato. ¿Ya? ¿Ven? Por ejemplo aquí, carbonato de sodio o clorato férrico. ¿Sí? Carbonato, porque está usando su mayor valencia. ¿Sí? Igualmente aquí el cloro está usando su mayor valencia. En la nomenclatura stock, ¿sí?, entre paréntesis, escribo el número de la valencia, ¿sí?, del ion poliatómico. ¿Ya? Y aquí en la nomenclatura sistemática voy a usar los prefijos mono, di, tri,